mi nombre es Anya Aguilar, soy trabajadora social y especialista en familia. Me interesó mucho el tema porque vengo de trabajar como enlace de víctimas y esto es uno de los temas que siempre nosotros trabajamos desde oficina y desde comunidad. Y más que de pronto apuntarle a todo este tema de institucionalidad, yo diría que no perdamos lo más importante, se los digo a ustedes como estudiantes, porque también fui estudiante y sigo siendo estudiante aún, no perdamos esa parte humana. Y es que cuando nos enfrentamos a personas víctimas del conflicto armado, es donde nosotros realmente conocemos, aprendemos y sabemos por qué estamos cada uno de nosotros detrás de un escritorio o en una comunidad X. Es importante no perder la sensibilidad. Es uno de los factores más, creo yo, importantes cuando tratamos estos temas de conflicto armado. Es muy difícil colocarse en el lugar de estas personas. Lo he vivido, lo sigo viviendo porque mi trabajo todavía es a nivel comunitario y es muy triste cuando llega una persona por primera vez a un municipio que desconoce totalmente dónde está metido, porque sus raíces son diferentes, sus culturas son diferentes, y es triste cuando el que está en un escritorio no tiene ni idea ni la magnitud de la problemática con que vienen estas personas. Entonces, lo más importante es nunca perder la sensibilidad y la calidad humana. Eso se lo doy como un consejo, como profesional, como madre, como amiga, como todo, porque es lo más importante. A veces no importa ni siquiera un título, es tú como persona. Entonces los invito a que cuando conozcan un caso, por favor, o sea, nunca miremos sobre el hombro. Vamos a encontrar muchas formas y características detrás de cada persona, o sea, muchas cosas importantes, desde la persona que te llega a una oficina llorando hasta la persona que tú debes hasta a veces llevártelo a tu casa. O sea, son cosas que tú, o sea, no debes perder. No pierdas la sensibilidad, porque es lo que te va a llevar a conocer y a saber por lo que está pasando cada persona desde que salió desde su desplazamiento hasta donde está, y porque a veces deben ir más allá de lo que ellos están esperando. Entonces, importante no perder la sensibilidad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marla Gutiérrez, soy estudiante de pregrado de Derecho primer semestre. Me parece muy interesante pues lo que usted, profesor, acaba de decir, y más que todo resaltar el papel de los jóvenes como un instrumento para mejorar la sociedad futura, ya que creo que pues la base para todas las mejoras son las investigaciones que pues a partir de nuestras diferentes carreras hagamos para mejorar esto, porque muchas veces pues creemos que pues la base para una buena educación es solamente captar conocimientos y pues quedarnos con lo que nos den. Creo que más allá de eso es muy importante pues ponernos en los zapatos de las otras personas y como tal desarrollar el lado pues sensible y social del ser humano, y como que buscarle solución a esto por medio de una investigación, y no solamente investigarlo y dejarlo todo en el papel, sino que las mismas investigaciones vuelvan a la comunidad de la que salieron, pero para mejorarla, no como para mirarla y exponérsela a un grupo de personas diciendo como que bueno, esto fue lo que hicimos, eso fue lo que investigué, pero ¿qué hice por esa comunidad? ¿Qué hice por mi país? ¿Qué hice por la gente? Porque a mí en realidad me duele cuando un grupo de personas llega quizás a una comunidad, pues por decirlo así, vulnerable, y pues no encuentran, o sea, las personas piensan como que, bueno, un grupo de personas están estudiándonos, pero, o sea, piensan como que eso va a ser para su bienestar, pero en realidad, o sea, solamente muchas veces buscamos como que esas personas para lucrarnos con fines académicos, y en realidad no le estamos dando nada al país, no estamos aportando nada, porque si todo se queda en las hojas y en los libros, no estamos haciendo nada. Entonces que creo que es muy importante pues resaltar la labor de nosotros, pues la labor y el compromiso que tenemos como
o sea, seres que van a ayudar más adelante a que todo esto se pueda llevar a cabo. Profe Sergio, cuando tú hablabas de que tenemos que ser más cuidadosos cuando hablamos de la ausencia del Estado, yo te quería preguntar, entonces debemos justificar, ¿cierto?, el discurso estatal de decir, sí, efectivamente se hace presencia porque tenemos una escuela medio construida con unos cuantos salones, sillas maltrechas, hospitales en los que ni siquiera hay acceso a medicinas. Debemos entonces también tener como esta justificación hacia el Estado porque entonces vienen organizaciones no gubernamentales a llenar vacíos que son obligación del Estado a llenar. Entonces quiero como que me clarifiques porque creo que toca la fibra de pronto de muchas personas que aunque no hemos vivido las situaciones, sí las sentimos como propias y nos duele al hecho de ser colombianos también, ¿cierto? Entonces de que me expliques y me clarifiques más esa cuestión de cómo así de que podemos entonces justificar que porque tenemos una medio presencia ahí disfrazada por presencia de policía y militares y medio instituciones, que sí hay presencia estatal. No debe ser la presencia estatal completa, integral, para poder hablar de que en verdad el Estado se siente. No sé si pasamos una vez No, pues excelente pregunta, muchas gracias. Hablar de ausencia, o no, ser reacio a hablar de la ausencia del Estado no significa dejar de exigir de las instituciones y dejar de demandar precisamente que el Estado haga lo que se ha comprometido y lo que todos, digamos, en nuestra concepción liberal de lo que viene a ser una democracia significa, o sea, representarnos, ceder un poco de nuestra libertad para que este Estado que nos representa a todos, pues nos proteja y nos cuide. Yo lo hago no tanto para no decir, o mejor, yo lo hago no para como trivializar o reducir la importancia o el deber del Estado de representarnos. Yo lo hago como un mecanismo para mirar otro tipo de asimetrías de poder y mirar el Estado presente de muchas y muy diversas formas. O sea, realmente lo que yo trato es de asumir o de mapear como la complejidad de lo que significa el Estado. Entonces puede que, por ejemplo, el Estado haya llegado en una escuela medio hecha. No significa que yo esté haciéndole la venia a que la escuela se quede así, sino que ya de por sí esa escuela medio hecha representa una forma fragmentaria de cómo el Estado ha llegado. Y ha llegado así, por ejemplo, en la política clientelista y de corrupción de los políticos, por ejemplo, locales, ¿no es cierto? No quiere decir que yo esté defendiendo o trivializando lo grave que es la corrupción, sino que es poder ampliar el espectro de las múltiples formas en cómo el Estado puede hacer presencia. La misma fuerza pública es una presencia ambivalente y tremendamente conflictiva dentro del Estado y para las comunidades, porque bien puede representar lo que para nosotros en Barranquilla representa, o nosotros la seguridad, pero también es una fuerza antagónica y en muchas zonas el problema es la presencia de la fuerza pública, porque la gente no confía en la fuerza pública. Entonces es simplemente con el ánimo de complejizar más las diferentes formas de que el Estado está presente. ¿Cómo se llama eso? Una moción. Bueno, a mí me dejan más conflictiva todavía con la respuesta, porque ya yo estaba que la preguntaba, pero bueno. Es que yo pienso, bueno, Wilmer lo dijo muy claro, dice, y ahora me tiene decepcionado o me está matando es la falta de voluntad política del gobierno. El Estado somos todos, es cierto. Pero entonces yo lo que no entendí o me confundiste era en el sentido de que entonces se reduce al cumplimiento. O sea, yo lo veo eso como el cumplimiento. Cumplo y luego miento, ¿ya me entiendes? ¿Cómo voy a llevar yo? Eso es lo que hace el Estado colombiano en una zona que está llamando de posconflicto, cuando en realidad pueda que técnicamente se esté hablando de posconflicto. Y te lo puedo decir también en otra anécdota. Vino un mexicano a unas conferencias de estas de las Europas y todo,
y llegó un académico de México a Colombia. Cuando regresó allá a México, como va a regresar María, allá a España, el mexicano regresó, el académico, y le preguntó a otro compañero de la cátedra, ¿y qué es lo que hay en Colombia? Entonces el mexicano dijo, posconflicto, pues, posconflicto. Entonces, hay ciertos técnicos de la academia y que se ponen de moda, el posconflicto, el preacuerdo, Montes de María ya no tiene nada, no tiene minas, no tiene nada, o sea, no aparece en ningún rango de ese tipo de cosas. Pareciera como si la pobreza absoluta no existiera y está superada. El hecho de que hayan puesto no sé cuántos campamentos de la fuerza pública o no sé qué programa de consolidación, ¿me entiendes? Pero entonces yo no puedo pensar en el todo de la dignidad absoluta y transformadora, ¿sí? Que en una democracia de verdad tiene que existir. O sea, déjame decirte, yo no estoy de acuerdo, con el perdón de serio, en ese concepto, porque es darle pie pisado a este cumplimiento del Estado. Me estoy refiriendo al gobierno, por ejemplo. Son 250 años que el Carmen de Bolívar no tuvo acueducto municipal, ¿cierto? Entonces, en esos 250 años, antes de eso, no había conflicto y ya no había agua, ¿cierto? Pero después vino el conflicto y menos peor vino el agua. O sea, no había ni agua, ni tranquilidad, ni nada. Ahora, supuestamente, vino el acueducto. Supuestamente no, es que yo llevo en el baño, créanmelo, y no se lo estoy diciendo como anecdotario. Todos los días que me baño abro la pluma y sale agua, para mí es una felicidad. Y ahí yo sí reconozco que se juntaron la institucionalidad local, la regional y la nacional para tener una voluntad política ahora con el Carmen de Bolívar. Pero no la tiene San Jacinto, no la tiene San Juan, no la tienen muchos municipios que lo debieran tener como lo tiene ahora el Carmen. O sea que uno tiene que aplaudir al Estado colombiano por el cumplimiento de su deber. Ya, entonces la escuela, por ejemplo, hay muchas escuelas antes del conflicto que estaban posicionadas. El colegio de bachillerato de Alfredo Vega, de allá del Salado, ya tenía no sé cuántas promociones de bachiller. Y se acabó. Ahora hay que reconstruirlo de nuevo y nunca va a llegar al mismo nivel de reconstrucción por más que le estén dando una reparación administrativa al Salado, me refiero a eso, ¿me entiende? Y pueda que con la política pública central, como usted la está poniendo, lleguen también las políticas allá a decir, yo voy a hacer una casa de la cultura al estilo de Bogotá sin haberle dicho a la comunidad, esto es lo que tú quieres, ¿sí me entiende? Entonces, en ese sentido, perdóname Sergio, pero como lo dijiste de pronto es como nosotros lo entendimos, o sea, el eco que ella hace me da a entender que no fui yo sola que entendí así, ¿ya me entiende? O sea, el cumplimiento, cuando yo digo cumplo y luego miento, es en ese sentido de que se sigue pensando que darle una ayuda como si fuera una dádiva a unas personas que le rompieron todo, ¿me entiendes? Que le rompieron todo. Entonces Wilmer no tiene la culpa de que su hijo no venga a la universidad, pero le pasó. Y es la realidad que tiene ahora. Entonces no hay una universidad que esté pensando en hacer una subsede en Montes de María que funcione realmente para el territorio. Porque muchos de los pelados de nuestro colectivo de comunicaciones, y te lo puedo decir con nombre propio, José Oviedo, Leonardo, un montón de gente le dieron una beca aquí de la Universidad del Norte. Beca de la Universidad del Norte. ¿Y cómo se venía? Si entonces las fotocopias cuestan tanto, entonces donde vive tiene que coger 2 buses, o sea, tú vas a darle la beca, pero no le estás dando el resto de cosas que necesita para que ella pueda venir a la universidad a disfrutar la beca. Mi nombre es Ivy Bonilla, del primer semestre de Derecho de la universidad. Más allá de entrar en discusión en qué vendría a ser del Estado, qué vendría a ser de nosotros, cómo lograr una sanidad social, por decirlo así, de toda esta violencia, yo creo que a lo que más le doy gracia de venir a esta cátedra es a por favor responder el llamado que nos hacen en todas partes, porque creo que los medios se han cansado, mis papás se han cansado, los de ustedes, algunos amigos, algunos profesores. ¿Dónde está nuestro amor por el país y nuestro amor, no por problemáticas tan grandes que hay veces a mí se me escapan de las manos como una niña de 16 años, pero por problemáticas que vivo en mi casa, como mi abuelo siempre dice, nunca subas la voz cuando estás peleando. La gente que pelea porque y sube la voz está perdiendo. Eres violenta.
¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso con las demás personas? Somos violentos, todos. Dejemos de serlo. Entonces, el problema se ha transmitido a nosotros y todos nos lo dicen. La paz está en cada uno. Está en cada uno. Ni siquiera hemos practicado la paz con cada uno de nosotros. Entonces, hay veces es mucho más un llamado de cada uno por ayuda social, por ayuda a mí mismo, por ayuda a los que están a mi alrededor, para poder empezar a solucionar problemas más grandes. Entonces, yo invito a que no lo dejemos pasar otra vez como otras tantas. ¿Estamos escuchando de verdad o simplemente estamos oyendo y dejando pasar? Gracias. Mi nombre es Germán Tobar, del programa de Ciencia Política. Mi pregunta va dirigida al amigo líder respecto a los monocultivos. Para nadie es un secreto la existencia de terratenientes en siglos anteriores, que si bien es cierto, ya no estamos en esa misma época, sí se ve hoy en día la presencia de esas empresas, como él mismo lo mencionaba, de poderosas nacionales que se están apoderando de estos territorios. Entonces quisiera preguntarle qué está haciendo el gobierno realmente, cómo se ha mostrado y ustedes cómo se han también mostrado frente a esta problemática que, como ustedes mismos mencionan, les ha afectado. Vamos a las otras dos intervenciones que hay pendientes y... tres, ¿no? Vale. Sí, hay tres No. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Castellano, soy estudiante de Derecho de primer semestre, estudiante del profesor. Mi pregunta es, hablando de lo que decía el señor Wilmer, de que iban varios estudiantes a hacer su tesis de grado, pues a esas zonas en conflicto y que eso solamente quedaba ahí. Entonces mi pregunta es, ¿de qué forma cree usted, profesor, de que ese trabajo tuvo un impacto? O sea, ¿y cuál fue el producto, ya sea a nivel personal o a nivel colectivo, de que de pronto tuvo un impacto en la sociedad? Pues porque creo, como decía la muchacha, de que es importante de que no quede ahí. O sea, personalmente siento que somos, como jóvenes, somos partícipes indirectos de este conflicto. O sea, no estamos allá peleando o con la fuerza pública, con la fuerza armada, pero sí vemos cómo nuestras generaciones, cómo nuestros antepasados han sido afectados en su pensamiento con respecto a esto. Entonces, esa es mi pregunta. ¿De qué forma cree usted que esto pudo, pues, causar algún impacto social? Bueno, la siguiente pregunta que tengo es la siguiente. Usted comentó que, bueno, soy estudiante de primer semestre, me llamo Juan José Escobar, estudiante del profesor Sergio Latorre. Usted comentó que usted estaba de acuerdo en cierto punto de que se diera el proceso de paz, que ojalá se diese. Estamos de acuerdo que existe una presencia media del Estado, o sea que sí existió en cierto punto, pero que siempre ha sido paulatinamente, por así decirlo. Entonces, la pregunta es, para aplicar este nuevo modelo con respecto a las instituciones que usted plantea por medio de su investigación, ¿cómo cree usted que afectaría en esa zona Montes de María en caso de ocurrir el proceso de paz? Ya que cree que el Estado procedería en una verdadera reparación, ya que si el Estado no responde por la pobreza que tiene la población, escudándose en el conflicto armado, cuando esta excusa ya no exista, ¿qué pasará? Y como ciudadanos, ¿qué podemos hacer realmente, ya que somos víctimas indirectas del conflicto? Somos estudiantes y pues hacemos parte del Estado, pero no estamos directamente en ese conflicto. Gracias.
Profesor, o sea, mi pregunta es que, ¿qué cree que pasaría si, o sea, como dice mi compañero allá, que en caso de que sea el proceso de paz, podría pasar lo mismo que pasó con los paramilitares, que los desmovilizados primero se desmovilizan y después forman la BACRIM? ¿Cree que podría pasar lo mismo con la FARC si se llegara a dar el proceso, si se firmara? ¿Quién responde, usted primero? Bueno, yo voy a hacer, digamos, no sé si de pronto responda a las preguntas o no, pero voy a hacer dos comentarios cortos. Uno, en cuanto a la pregunta concreta que hace el compañero, que claro que en Colombia ha existido por siempre todo el tema de los monocultivos, los grandes empresarios, y pues en parte cuando yo estaba hablando yo decía que hay una gran desigualdad en lo que está haciendo el gobierno nacional, porque no voy a decir Estado, porque Estado somos todos, pero el gobierno nacional a través de las políticas públicas está fomentando muchísimo más ese modelo arrasador. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Y hay unas directrices y tristemente el modelo de Colombia no obedece a las necesidades del país, sino Colombia se viene orientando por las necesidades de otros países. Entonces, si tú ves, Estados Unidos está protegiendo sus tierras para producir alimentos, pero sin embargo suple las necesidades agroindustriales con la explotación de tierras en otros países, y Colombia le está jugando el juego a Estados Unidos y a otros países donde está dejando de producir alimentos para las personas y está produciendo alimentos para las máquinas, ¿sí? Entonces, cuando se siembra una mata de palma para biodiesel y se implementa una ley que obliga a que los vehículos en Colombia tengan que tener una dosis de biodiesel para, supuestamente, entre comillas, no afectar el medio ambiente, ahí inmediatamente se están ejerciendo políticas públicas que van en contravía del modelo que nosotros estamos pensando, ¿no? Entonces, eso están haciendo ellos, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros hemos contextualizado desde nuestra visión toda esta problemática. Yo vengo a decirlo aquí, pero eso hace parte de nuestra cotidianidad, de construir un documento con todos esos soportes y con todo lo que nosotros hemos vivido, con todo el daño ecológico que están haciendo ese modelo. O sea, es, digamos, construir soporte desde nuestras comunidades, y ahí es donde yo digo que juega un papel fundamental la academia, y porque desde las investigaciones que se hacen desde las diferentes universidades, encontramos también nosotros las herramientas para poder encontrar argumentos de peso para decirle, está pasando esto, esto y esto, y no solamente lo estamos diciendo, no lo estamos diciendo una organización campesina que muchas veces se estigmatizan, diciendo que somos de un grupo o de otro grupo, sino que también cuando una universidad hace una investigación y arroja resultados parecidos a lo que nosotros estamos planteando, esos resultados a nosotros nos sirven y nos da fundamentos para decirlo, y aquí está planteado. Entonces ahí está el papel fundamental de nosotros, y ese es un reto que nosotros tenemos, cómo nos articulamos entre todos. Por otro lado, hablando de paz y digamos, nuestra visión, nosotros estamos de acuerdo con el proceso de paz, pero también estamos de acuerdo que hay que hacer una, digamos, desde las universidades, desde la escuela más fundamental, hacer incidencia en la formación de nuestros jóvenes para la paz, de nuestros niños. ¿Por qué lo digo? Y ahorita hablaban de que somos violentos cuando discutimos o como cualquier cosa. Nosotros lamentablemente venimos de una sociedad que siempre ha estado en conflicto, por años y años y años y años. Entonces, nuestros jóvenes, y lo voy a decir así crudamente, nuestros jóvenes no han vivido un ciclo de paz. Nuestros jóvenes no están preparados para la paz. Es muy difícil tú implementar una paz sin pensar en una formación estratégica con los pobladores y no solamente los jóvenes. Entonces, hay que meterse en la mente de que nuestros jóvenes han sido víctimas del conflicto, muchos de nuestros jóvenes han engrosado filas, tanto en la guerrilla, el ejército, los paramilitares, pero también el joven que vive cotidianamente en la vereda, también viene como de una cultura de guerra, porque Colombia no ha vivido en paz desde hace mucho tiempo. Pensando en eso, hay que pensarse en una formación para la paz, para que la paz pueda tener eco. Y para poder decir nosotros, cuando estamos hablando, no alcemos la voz porque vamos perdiendo. Eso de pronto lo han escuchado ustedes y lo tienen claro algunos de ustedes, pero esto no se ha empezado a hablar en los territorios. Esto hay que empezarlo a difundir en los territorios.
y en la escuela. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que jugar también el papel fundamental desde la academia, desde las universidades, pellizcarnos y mirar cómo va a ser esa estrategia de esa pedagogía para la construcción de paz, que no es solamente que la FARC deje las armas allá y que colgaron y que ya llegaron a los acuerdos y firmaron los acuerdos, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, hay que hacer un trabajo bastante fuerte. Y en cuanto a lo que el compañero Sergio mencionaba, yo quiero decir que estoy de acuerdo en algunos puntos de lo que él menciona, porque esa discusión es una discusión bastante importante, porque abre la posibilidad de mirar cuál ha sido realmente la intervención del Estado, del gobierno en muchos territorios. Hay posiblemente algunas intervenciones que han sido buenas, no digo que no, pero la mayoría de esas intervenciones son acciones con daño que se hacen para los territorios, y si nosotros no ponemos ese punto de discusión, difícilmente vamos a darnos de cuenta, o por lo menos ponerlo en debate sirve, para que no sea solamente que lo digan las organizaciones, sino que estos debates desde estos escenarios nos aterrizan también ese punto de vista y esa visión, y en ese sentido lo planteo que es importantísimo que estos debates se den. Hay una intervención del Estado, sí. ¿Hay negligencia del Estado en parte? Sí, también. Pero es bueno que esto lo discutamos y que se ponga en la palestra pública en los diferentes escenarios donde nosotros estemos, porque eso nos da la posibilidad de hacer planteamientos y de hacer, digamos, claridad con respecto a cuál ha sido esa intervención. Era eso lo que les quería decir. Gracias. Entonces, bueno, precisamente entonces, como retomando y conversando pues a múltiples bandas, yo me alejo de lo que le respondía a la estudiante básicamente es, yo trato de alejarme de hacer una defensa redentorista del Estado o de hacer una condena a ultranza del Estado, ¿sí? Me parece que la forma, cuál es, digamos, mi interés, y en ese sentido estoy de acuerdo, o sea, el cumplimiento es, o sea, desde hace mucho tiempo, y sobre todo con las leyes de justicia transicional y en general de reparación, siempre ha habido el debate de que es el cumplir con esas medidas, y que entonces, por ejemplo, una persona que salió desplazada y fue víctima de violaciones masivas a sus derechos, ¿cuál es el fin, o sea, cuál es la instancia última a la que debería regresar? Y las investigaciones son tremendamente desesperanzadoras en lo que termina siendo esas políticas, si mucho y si les va bien, es volviendo otra vez a engrosar los cinturones de miserias de pobreza que había. Entonces, de acuerdo, no, lo que yo trato es de tratar de mapear como las diferentes complejidades, y les voy a poner una muy particular que me pasó trabajando en el INCODER, y era el tema, por ejemplo, de la visión que desde afuera tenía yo del INCODER, de una institución absolutamente corrupta, con muchos problemas, por ejemplo, en la ejecución de todas las políticas de reforma agraria en el país, manipulada incluso por políticos de por acá y todo, conservadores, y resulta que el problema fue que básicamente cuando yo entré a trabajar en las oficinas de la subgerencia de gestión, me di cuenta que era toda había detrás del Estado, digamos, o del INCODER como institución, con el estigma que tenía, había unas personas que tenían los mismos problemas y enfrentaban las mismas, digamos, vicisitudes y casi que desesperanza frente a la ley y las políticas del Estado frente a los temas de restitución de tierras. Entonces, a mí lo que me dio eso fue una complejidad de decir, vea, pero si estamos hablando del Estado, si estamos haciendo una etnografía de las instituciones, hay que ver toda esa complejidad puesta ahí. Resulta que las personas, por ejemplo, del INCODER, estaban preocupadas porque justo en ese momento se cayó la ley 1152, no tenían trabajo, esa era la preocupación. Por otro lado salía una columna de opinión condenando al INCODER, y esta gente tratando de sacar sentencias y resoluciones de adjudicación a los campesinos con todo lo que eso significa, que era el problema y la presión de que les pudieran investigar o iniciar un proceso disciplinario. O sea, yo lo que trato de defender a ultranza es,
digamos, evitar caer en estereotipos. El Estado no es malo, el Estado no es bueno, hay un sinfín de grises que tenemos que dar cuenta. Y eso es lo segundo que quería decirles. Aparte de lograr, digamos, esa paz y empezarla a practicar desde ahora, lo cual me parece muy, muy válido, también yo los invito también a que empiecen a pensar en los temas del conflicto con mayor complejidad y pensando en soluciones creativas, porque nos hace falta eso, nos falta alguien que rompa el molde y diga, vea, es que esto no es por aquí, necesitamos es pensar la cosa desde otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente yo les hago una pregunta, o sea, ¿cuáles son los resultados de las leyes que se han expedido de justicia transicional? O si vamos más atrás en el tiempo, ¿cuál es el resultado de las políticas de reforma agraria en Colombia? ¿Sí? O sea, estamos hablando y estamos dando una discusión una y otra vez con muchos argumentos de estos reciclados y no existe o no escuchamos alternativas y soluciones nuevas. Tal vez lo de la memoria, paréntesis, me parece muy interesante y es, pero desde la academia necesitamos eso. Y finalmente, ¿cuál es la incidencia del proyecto? Pues yo llegué y de hecho conocí a muchos de aquí de los que me acompañan hoy en el panel, que debo decir que es muy, muy placentero pues poderlos tener en este espacio. Los conocí haciendo mi trabajo de campo y mi trabajo de campo, ¿en qué concluyó? Pues en una tesis de doctorado que está escrita en inglés, en que no la han traducido. ¿Cuál es, digamos, ese siguiente paso que sentía yo que era como necesario después del trabajo de tesis de doctorado? Pues era venir aquí y poner en práctica algunas de las hipótesis. Y ojo, uno tiene también que ser muy humilde en esto, y es, pues uno está, o sea, uno hace su mejor esfuerzo, trata de interpretar y dar cuenta de las realidades y trata de intervenir en ellas, pero también muy, muy consciente de que las posibilidades son, y que los propios procesos de la comunidad son los procesos de la comunidad, y que uno no es ni el redentor, ni el salvador, ni el que va a arreglar el país, ni mucho menos. O sea, eso hay que tenerlo muy presente, pero sí es tomar una apuesta, decir, bueno, esto que quedó en papel, yo no quiero que quede solo en papel, quiero poder ejecutar algo de eso en el trabajo con las comunidades. Una cosa, yo fui, digamos, desde una perspectiva antropológica muy problemático mi posición, porque yo fui a estudiar al otro, ¿no es cierto? Y digamos que al campesino, a los burócratas y funcionarios que trabajaban con los temas de tierra. Pero una de las grandes transformaciones fue la que ocurrió en mí, ¿sí? Y eso también es muy importante. O sea, el trabajo de campo a mí me transformó, me cambió como académico, me cambió como intelectual, me cambió como persona en general. Y hizo que mi horizonte, digamos, sobre cómo yo entiendo mi vida, cómo entiendo la vida de los demás, cuál es mi posición en este mundo, también cambiara y se enriqueciera. Por eso hago mucho énfasis en la horizontalidad de los conocimientos, porque nada, o sea, uno de los problemas de la academia es el problema bendito de que nosotros hablamos desde acá, y eso es también o sea, les invito a que se hagan la siguiente pregunta. Desde 1995, ¿cuántos textos sobre violencia política se han escrito en Colombia? ¿Y cuánto ha cambiado la situación? ¿Y cuál es la cuota de responsabilidad que le corresponde a la academia por eso? Si le cabe, porque muchas personas dirán, no, es que a mí no me corresponde esa parte, yo soy un académico y me corresponde estudiar la realidad y dar, digamos, diferentes alternativas a eso. Pues a mí no me pueden pedir pues un compromiso más allá de eso. Diferentes posiciones, cada una respetables, pero sí estamos en necesidad de unas soluciones que propendan por la paz, por la creatividad, y unas soluciones también que se puedan ejecutar en cierta medida, y que se pueden ejecutar no desde el pedestal del conocimiento científico que lo sabe todo, sino en un diálogo y en una interlocución para construir el conocimiento con las comunidades y desde las comunidades. Y así también estamos creando una teoría nueva y estamos conceptualizando y llenando de contenidos propios de nuestros problemas y de nuestra región,
qué significa el desarrollo. Vamos a dar el debate de qué significa el desarrollo para nosotros, no el desarrollo de Alemania o Finlandia o Noruega, no, acá. Listo. El otro reto es que hagas la traducción al español para que la leamos. Sí, no, o sea, Buenas noches, porque ya es la hora, es bastante tarde. Mi nombre es Lite La Vega, yo estudio en la Universidad del Atlántico, estoy en 8º semestre. Comenzando, primero tenemos que tener claro qué es la paz para cada uno, porque hay muchos teóricos que dicen que la paz es la ausencia de la guerra, pero si nosotros vemos, la guerra siempre ha estado en un contexto en Colombia. Igual que la guerra, todos hemos sido actores de conflicto, porque muchos como ustedes han estado dentro de él, y nosotros, a pesar de que no estamos dentro de él, nos vemos afectados en diferentes medidas. La otra cosa es que cuando decían que si el Estado tenía una visión, el Estado somos todos. ¿Qué pasa? Que hay una parte, por no decirlo así, que es corrupta, y hay normativamente el Estado, empezando por la Constitución Política, el primer artículo, que Estado social de derecho, es una maravilla. Pero nosotros vemos que está la dicotomía entre el ser y el deber ser. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cada uno de los que estamos aquí en esta oportunidad que se le da en la parte académica, qué podemos nosotros hacer para cambiar? Por lo menos de mi parte puedo darles gracias a ustedes que se toman, de pronto decirlo así, la batuta, porque a pesar de que uno es joven, de pronto tiene y se concientiza que tiene que haber cambios en Colombia, no solamente cambios a nivel social. Sí, en La Habana se está dando un cambio político y se está viendo y se está discutiendo y son grandes cosas. Pero, o sea, yo digo, en La Habana solamente está la FARC. ¿Qué falta con el ENN? Nosotros no podemos decir que se va a cambiar, pero ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos en unos antecedentes, porque no puedo decir que a veces nosotros somos un país sin memoria. ¿Qué pasó con el M-19? Él se desmovilizó, pero quedaron 2 atrás. ¿Qué pasó con la parapolítica? La parapolítica, se metieron presos a los que son, y se puede decir que hubo un traslado desde donde estaban, que estaban en la parte de ¿cómo decirlo? En la parte de los Montes de María, en la parte, eso se llama Magdalena Medio. ¿Qué pasa? Ahora estos se trasladan acá para que pueda haber una paz, porque cada persona tenemos una visión diferente de lo que es la paz. Tiene que haber un cambio completo, porque para que haya una paz tiene que haber justicia, tiene que haber igualdad, tiene que haber educación, que son cosas que se tienen que cambiar. No podemos decir la paz, sí, la paz. ¿Qué podemos criticar sin saber cuáles tienen que ser los cambios? Cada persona tenemos que dar. La segundo ítem es decir de las oportunidades. Las oportunidades, por decir, el gobierno da unas oportunidades, cada quien. La educación es que todos tenemos que buscar las oportunidades. Si queremos estudiar, tenemos que buscarlas. Por ejemplo, yo, Liz de la Vega, yo estudio y estoy en 8º semestre de Derecho en la Universidad del Atlántico. ¿Por qué? Porque yo me gané mi cupo, yo he venido y en estos momentos estoy becada. ¿Qué es esa beca? ¿Cuánto pago yo en un semestre? 25.500 pesos. ¿Qué es absolutamente? No es, sí es porque sería que un día de trabajo de cualquiera persona. Otra cosa, la universidad te da a ti muchos medios. Esa beca te la puedes ganar si eres buen estudiante, si participas en cualquiera de los deportes, en cultura diferentes, etc. Otra cosa, la misma universidad a ti te da, si tú quieres o te ves o necesitas, ellos te dan también una cuota o te dan almuerzo.
becado. Y en estos momentos unos compañeros de la universidad buscaron para que se diera una rebaja de lo que es ahora mismo la tarifa diferencial que se consiguió, y se puede pagar es el descuento del 40% de un bus que se está yendo en Transmetro. Entonces las oportunidades sí están, hay que irlas a buscar. A ti la oportunidad no te va a pagar ni te va a buscar en tu casa. Y otra cosa, existe otra que eso es con el ICETEX, que es becas condonables. Te dan 1.600.000 semestralmente. O sea, las oportunidades, si cualquiera aquí, no están ahí. Hay es que irlas a buscar. Él no te va a llegar a la casa, ay, sí, es que tú eres bonita. No, tienes que tú sacar y llegar a eso. Muchas gracias.